En este tiempito quiero comentarles que vamos a tener un tiempo de celebración. Si es que coméntale al de al lado, dígale, no te irás. Sí, no te irás. Sí, porque vamos a tener un tiempito de celebración y pues vamos primero a honrarle a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno. En medio de todo, Él nunca nos ha dejado y no nos va a dejar. Amén. Y también pues esta noche queremos honrar la vida de nuestra pastora Marcita Silva, a quien yo les pido que le demos un fuerte aplauso. Amén. Sí. Amén, familia. Queremos también animarles a que puedan empezar a preparar su corazón para lo que se viene, que es un tiempo de primicias, un tiempo para darle al Señor lo primero, lo mejor, todo lo excelente de nuestro corazón a Él. Amén. Esta cita, esta celebración aquí en el Estanque Norte está programada para el 14 de febrero. Sí. Entonces queremos invitarle, esperarle esa fecha y celebrar. El tiempo de primicias para muchos es como un tema económico, pero no es así. Es un tiempo de honra, es del corazón con el que venimos agradecidos delante de Dios. Así es que solamente les hacemos esa pequeña cuña y sin más tiempo que perder, en esta noche queremos compartir una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. El mensaje de esta noche se llama la esencia de la abundancia. Amén. La esencia de la abundancia. Amén. Y hoy Dios nos quiere hablar de cuál es esa verdad, cuál es esa esencia de la abundancia. Amén. Nosotros debemos saber que Dios nos ha destinado para ser sobreabundantes. Yo quisiera que hoy pudiéramos repetir esa declaración con su mano derecha arriba en alto. Dios me creó y me programó para ser sobreabundante. Amén. Miren, familia, en la palabra de Dios hay muchos versículos y referencias que hablan de la abundancia, de la bendición, de la sobreabundancia. Y uno de esos versículos está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Es uno de los versículos más conocidos por todos, creo yo, a nivel histórico, alrededor del mundo, que cuando lo leen saben que este es un versículo que nos habla de la abundancia. Y dice 28:1: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y paneras serán benditas. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Amén. Dios nos ha destinado para la bendición. Amén. Dios nos ha destinado para ser tierra fértil, para ser bendecidos. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hablamos de bendición, no solamente hablamos de lo que pues debemos diferenciar bien las añadiduras, ¿sí? Porque a veces confundimos lo que Dios nos quiere sobreabundar con las añadiduras de Él. Una cosa es de lo que Dios te quiere sobreabundar y otra cosa son las añadiduras. Amén. Para entrar dentro de este modelo o sistema de bendición, Dios nos pide una cosa y eso se llama obediencia. Amén. No hay bendición sin obediencia. No podemos entrar a ese lugar que rompe espacio y tiempo para ser bendecidos a menos que nosotros nos alineemos con el corazón a su plan, ¿sí?
cuando nosotros nos alineamos al plan de Dios para vivir su plan. Amén. Entonces, alinearte al plan de Dios se llama obediencia. Pero Dios te quiere alinear a ese plan para que tú aprendas a vivir. Amén. Entonces, hay veces, familia, que nos olvidamos que no es nuestro plan, sino es el plan de Dios. Hay que dejar de vivir mi plan para vivir su plan. Y cuando hablamos de obediencia y de alinear, estamos alineando la vida. Es decir, que la bendición no es lo que tienes, sino lo que vives y lo que eres. Porque este mundo está enfocado en lo que tienes y no en lo que vives y no en lo que eres. Entonces la mujer viene y dice: ya me cansé, me tiene harta. Pero en el fondo está diciendo: él no es como yo quiero que sea. No tengo lo que quiero. Y como no cambia mi manera, ¿qué pasa con esa persona? Vive en amargura y en tristeza, porque no tiene lo que quiere. Y este mundo nos enseña a vivir por lo que tenemos, y si no tienes, tu vida se va abajo. Por eso la bendición de Dios no empieza en lo que tenemos, sino en cómo vivimos y en lo que somos. Amén. Este sistema quiere que tú tengas para tú ser feliz. Y les hablo de un ejemplo que muchas veces pasa en el matrimonio. La mujer vive con mucha amargura, o el marido vive con amargura, porque Dios no le da lo que él pide. Él quiere tener una esposa, o ella quiere tener un esposo en base a sus requisitos. Queremos tener hijos en base a nuestros requisitos. Queremos los hijos tener padres en base a nuestros requisitos. Y como no tenemos esos padres, ¿qué pasa? Nos venimos abajo. ¿Sabe por qué? Porque el sistema de este mundo no le da lo que usted quiere. O sea, cuando usted no tiene, vivimos tristes, amargados. Entonces nos justificamos y decimos: como yo no tengo, por eso soy así. Entiéndame, por favor. No es que quiero ser mala persona, pero no tengo. Y se vive en tristeza, en amargura. Pero la bendición no empieza en el tener. Dígale al de al lado: la bendición no empieza en el tener. Sí, sino en el saber vivir. Ahí empieza la bendición, no en el tener. Porque cuando no tenemos, nos venimos abajo. Y cuando tenemos, ¿sabe cuánto nos dura esa alegría? Un ratito nos dura. Sí. O sea, nos dura nada. Porque el sistema de este mundo te quiere enseñar que si tú tienes lo que quieres, seas feliz. Es que nadie me para bola, Andresito, y por eso soy así, porque no he aprendido a vivir por lo que Dios piensa de esa persona, por lo que es en Cristo Jesús. Entonces muchas veces nos venimos abajo porque Dios no nos da lo que le pedimos, porque tratamos de encajar con Dios en base a lo que este sistema nos dice. Pide para que tengas y seas feliz. Dile al de al lado: así no funciona con Dios. ¿Sí? La bendición y la abundancia, ¿dónde empiezan, familia? No es tener, sino saber vivir. Ahí empieza la bendición. Y si usted empieza a abrir su corazón para entender cómo saber vivir a la manera de Dios, ¿sabe qué va a pasar en la iglesia? Cuando venga a la iglesia no va a quedarse como distraído, sino que va a prestar atención para aprender a vivir. Porque a veces a la iglesia también venimos ya cerrados del corazón y decimos: Dios no me va a dar lo que yo quiero. ¿Y cómo vivimos? Tal vez por fuera bien pintados, alegres, pero por dentro como que vamos cojeando porque no tenemos lo que le pedimos a Dios. La bendición no empieza ahí, familia, y se va a frustrar la vida y se va a dar con una pared hasta que no entienda eso. Porque la bendición no empieza en el tener, sino en el ser.
y en el saber vivir a la manera de Dios. Ahí empieza todo. Entonces, la mujer que todavía no se casa vive triste porque dice: nadie me para bola. Dios le ama. Amén. Pero como quiere tener, no, a ese príncipe azul que el mundo le dijo que le despierte cuando está dormida como Cenicienta y no se aparece, ¿cómo vive? En el suelo. Porque no tiene lo que este mundo le planteó. Sí, dígale al de al lado: deja de vivir así. Sí, deja de vivir por lo que piensas que no tienes. Esa es una mala manera de vivir, familia. Venimos a la iglesia, sí, a veces enfrentamos problemas de salud, pero eso no es excusa para que usted no tenga contentamiento. No es justificación. Es que usted no sabe. Uy, Dios mío, con ese espíritu me bota media iglesia. Debe cambiar el espíritu. Es que usted no sabe lo que yo paso. Ni quiero saber, pero sé el Dios que le puede cambiar. Sí. Entonces no es lo que tiene, no es lo que Dios le puede dar para que tenga. Es como Dios le quiere enseñar a vivir. Quiere enseñar quién es usted. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sí. Entonces debemos cambiar nuestras expectativas acerca de lo que es la bendición. Y hoy les vuelvo a repetir, porque Dios me mandaba a decirte que la bendición no empieza en el tener. No empieza por ahí. Sí. Dice que para muchos puede ser doloroso esto, pero la abundancia de Dios no empieza por ahí. Y tenemos expectativas erradas. Es que como Dios no me da, es que como Dios no me cumple. No, familia. Independientemente de eso, hay que saber vivir. Amén. Entonces la esposa dice: como este no cambia y Dios no me da, yo quiero tener un esposo conforme a lo que yo quiero, vivo amargada. El marido también. Los hijos viven enojados con los papás porque los papás no cambian. Hay que soltar. Vivimos frustrados porque Dios no nos da lo que queremos. Esa es la forma de pensar del sistema social. Si tengo lo que quiero, soy feliz, soy próspero. Pero la prosperidad no empieza por ahí, familia. No empieza en lo que tienes. Dile al de al lado: próspero no es el que tiene todo. Sí. Ahí tenemos que hacer un cuadre en nuestro corazón, familia. Ahí debemos empezar a cambiar nuestra vida. Sí. Somos llamados a sobreabundar, pero ¿en qué? Muchos podrán decir: en el carro, en la casa, en la billetera. Para Dios esos recursos no son importantes. Para nosotros sí. Pero en la Biblia Dios nos da otros recursos que para Él sí son importantes. Y por medio de usar los recursos de Dios vienen las añadiduras. Y a veces le pedimos a Dios cosas que para Él no son importantes. Es verdad que Dios dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. Pero cuando dijo eso, no quiere decir que Él les dio a su pueblo oro y plata. Mentira. Vayan a leer bien la palabra de Dios. ¿Sabe qué les dio? Les dio un plan. Amén. Y cuando el pueblo se ciñó a ese plan, todo empezó a ordenarse para que las naciones trajeran los recursos humanos para el pueblo de Dios. Pero no significa que Dios te va a dar en primera instancia la plata y el dinero que estás buscando. Él te va a dar un plan. Y cuando tú alineas tu vida para vivir a ese plan y estás lleno de eso, sobreabundado, tu vida y tus circunstancias van a cambiar. Eso es diferente. Cuando Dios dice: soy el dueño del oro y la plata, sí es cierto, pero para Él esos recursos son secundarios. Para Él los recursos más importantes son la fe, los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Amén. A veces, familia, le hacemos el feo cuando decimos: Dios te quiere dar dominio propio. Y a veces no clamamos por eso, pero sí queremos, las mujeres o los varones, que nos cambie el marido y a la mujer. Y ya no decimos dominio propio, decimos: dame mi demonio propio. Que cambia mi manera. Y Dios te dice: no te voy a dar para que tengas a tu manera. Te voy a sobreabundar de mí, para que lleno de mí puedas cambiar a tu entorno.
Eso es diferente. Entonces, familia, cuando yo estaba preparando el tema, Dios me hacía mirar esto y me hacía recordar que esto no funciona a menos que no haya un CD, un cassette o un disco de acetato. Y me vino a la mente una palabra que yo sé que venía de Dios, porque lo que estos equipos buscan, ¿sabe qué es? Es la alta fidelidad. ¿Sabe qué es la alta fidelidad en esos equipos? Que cuando usted escuche el cassette, el CD o el disco de acetato, usted no conecte con el equipo. ¿Sabe con qué va a conectar usted? Con el contenido de esos elementos. Entonces, cuando usted está oyendo en la casa y por ahí el Davidcito Santos dice: voy a poner el acetato de Camilo Sesto, ¿sí? Y tal vez se acuerda de algo, ¿no? O alguien dice: voy a poner un cassette antiguo, y se acuerda de la primera novia que tuvo en la secundaria. Pero ¿con qué conectó? ¿Con esto o con el contenido del cassette o del CD? Mientras esos equipos sean de alta fidelidad, me transportan en espacio y en tiempo a un autor, a una experiencia, a una vivencia. Amén. Es decir, esos equipos, mientras de mayor alta calidad sean, yo voy a conectar con un autor de una canción, con una banda, y esto, ¿saben qué se convierte? Se convierte en segundo plano. Ya no estoy pensando cuánto me costó el equipo, me costó carísimo. No, yo estoy disfrutando la experiencia. Sí, es decir, estos equipos fueron creados para reproducir un mensaje. Y usted, al igual que esos equipos, fue creado para reproducir a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Entonces, la bendición en su vida es al igual que estos equipos, cuando le vean a usted y ya no le vean a usted, sino que conecten con el contenido. ¿Qué tiene dentro de su corazón? ¿Con qué está conectando su hijo, su esposo, su amigo con usted? Cuando los equipos son de alta fidelidad y yo empiezo a escuchar la música, yo ya me olvido del equipo y empiezo a disfrutar del contenido. Y usted, al igual que esos equipos y yo, fuimos creados para ser hechos a imagen y a semejanza del Hijo de Dios. O sea, a sobreabundar de quién es Él en nuestra vida. Y cuando en nuestra vida empieza a abundar la característica, el corazón, los frutos del Espíritu Santo, ahí empieza la abundancia. Y cuando yo empiezo a reproducirlo, cuando la gente empieza a mirar en mí, ya no a Andrés Calle, sino a Cristo Jesús. Amén. Ahí yo puedo decir: estoy cumpliendo mi propósito. Pero mientras yo quiera sobreabundar de otras cosas que Dios primero no me quiere dar, entonces siempre me voy a trabar, siempre me voy a caer, siempre me voy a dar con una pared, siempre me voy a golpear. Pero, familia, usted y yo fuimos creados, ¿sí?, para reproducir, para ser hechos a la imagen de Cristo Jesús. O sea, nunca vamos a cumplir nuestro propósito a menos que nuestro corazón sobreabunde del contenido de bendición que es Dios. Es el contenido que está en su corazón lo que le hace a usted bendecido. Y mientras eso no lo abrace en su vida y siempre quiera seguir teniendo antes de vivir para reproducir, porque Dios le creó para reproducir a Dios en su vida, siempre vamos a chocar con el no tengo, no se me da, le pedí a Dios y no me alcanza. Pero Dios te dice: no, yo no quiero llenarte de lo que tú me estás pidiendo, yo quiero llenar en tu vida de lo que yo soy. Y cuando usted se llena de eso, déjeme decirle, su entorno va a empezar a cambiar. Por eso la palabra de Dios en Deuteronomio 28 dice: si me escuchas y haces lo que te digo. ¿Qué debe llenarse uno? Primero, ¿de qué? De lo que Dios dice. No está diciendo primero dame, no, dice
voy a llenarme de lo que tú dices para reproducirlo. Eso, dígale al de al lado, eso se llama obediencia. Sí. Eso se llama, esa es la vida del Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando yo me lleno y reproduzco lo que Dios dice, ahí empieza mi bendición. Esa es la vida de obediencia que nos abre puertas, la que Dios quiere que aprendamos a abrazar. Amén. Entonces, si nosotros tal vez queremos seguir reproduciendo lo que terceros dicen, lo que a veces en mi temor mi boca quiere decir, entonces, familia, estoy viviendo una vida limitada. Porque cuando yo vivo lo que Dios dice, aunque no vea lo que le he pedido, pero si vivo lo que dice, dígale al de al lado, ahí empieza tu bendición. Sí. Ahí empieza tu bendición. Sí. Entonces, Dios nos quiere poner como este ejemplo. Nuestro propósito no se va a cumplir a menos que no tengamos el contenido correcto, a menos que no reproduzcamos con fidelidad lo que Dios dice en nuestras vidas. Y si nosotros reproducimos lo que Dios dice en nuestras vidas, la revelación de su palabra, sí, vamos a hacer que se retrasen muchas cosas en nuestra vida. Ahora quiero hablarte de algo que también te decía, sí. Dios te construye para sobreabundarte. Dile al de al lado, Dios te construye para sobreabundarte. Sí. Sí. Dios le construye para sobreabundarte. Sí. Mire, todo esto que es construido con los mejores materiales solo tiene un objetivo: llenarse de un contenido para reproducirlo. Dios le va a llenar de él para que usted pueda vivir lo que él dice. Y cuando usted vive y se alinea a lo que él dice, en esa obediencia, en esa confianza absoluta, ahí empieza su bendición. La bendición no empieza cuando vivimos alejados de Dios de lunes a viernes y decimos, hoy voy a ir a la iglesia. No. Es cuando yo en mi casa empiezo realmente a confiar en él. Empiezo a alinear desde mi casa mi vida al plan de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios le quiere construir de los mejores elementos para que usted pueda reproducir el plan de Dios. Ese es el objetivo de esos aparatos que están ahí. Pero cuando usted se llena de los elementos y de los recursos de Dios, usted va a poder cambiar su entorno. ¿Cuántos tienen aquí un entorno difícil? ¿Amén? Pocos, casi nadie. Allá no. Está bien, está bien. Por favor, vengan a predicar más seguido para estar como ustedes, ¿sí? Pero miren, familia, el entorno no cambia solo por tener lo que le pedimos a Dios. Cambia cuando el corazón es transformado. Ahí cambian las cosas. El entorno no cambia porque Dios le da más de lo que pide. El entorno cambia cuando aprendemos a dejar que Dios construya un corazón nuevo con nuevos elementos. Amén. Con nuevos elementos. Antes teníamos temor, pero Dios quiere poner un amor verdadero, como dice la palabra de Dios. El amor perfecto echa fuera todo temor. Amén. Entonces, familia, nosotros debemos entender esto, que lo que a veces nos da temor de acercarnos a Dios es que Él quiera construirnos con elementos nuevos, pero Dios dice, vuélvete a mí de todo tu corazón. Quiero darte un corazón y un espíritu nuevo. Amén. Pero a veces eso nos cuesta llegar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Pon elementos nuevos, pon recursos nuevos en mi vida, porque he estado queriendo vivir por tener los recursos de este mundo, pero esos recursos no me llenan. Pero cuando vienen los recursos de Dios y te llenan, cuando tú estás lleno de Dios, puedes cambiar tu entorno. ¿Sí? Entonces uno dice, yo quiero que las cosas a mi alrededor cambien. Mi esposo, mis hijos, mi jefe me trata mal, mis amigos no me respetan. Y le empezamos a pedir cosas que Dios nos dé. Y Dios dice, ese no es el camino.
yo quiero primero sobreabundarte. Quiero llenarte de mis recursos. Esa es la bendición. Esa es la verdadera sobreabundancia de Dios. Uno dice, es que necesito plata, es que necesito que esto se arregle. Y Dios dice, descansa en mí. Ven para acá, te voy a llenar de mí, porque lo que no tienes es paz, no tienes identidad, no tienes amor propio. Estás cargado de ira, estás cargado de resentimiento, estás cargado de envidia. Y Dios dice, deja que yo te llene de mí. Cuando Dios nos habla de abundancia, no nos está hablando del dinero, nos está hablando de lo que Él es. De eso te quiere llenar primero Dios, porque cuando tú te llenes de eso, puedes cambiar tu entorno. Cuando la mujer que ya no sabe qué hacer con el marido se llena del amor verdadero de Dios, puede cambiar sus circunstancias. Cuando el marido que está cansado de la familia se llena del amor de Dios, puede cambiar su entorno. Amén. Entonces, cuando Dios te dice, yo te quiero sobreabundar, no te está diciendo, te quiero llenar del oro y de la plata de este mundo. Te quiero llenar de quién soy yo. Amén. Pero a lo mejor muchas veces dudamos, muchas veces tememos y no nos da mucha seguridad confiar en llenarnos de lo que Dios es. Pero solo cuando te llenas de Dios y la gente ve en ti que tú puedes reproducir ese amor, esa paz, esas palabras que antes destruían, pero que ahora reproduces las palabras de vida de Dios, eso hace que tu entorno cambie. Eso hace, cuando ya no te ven a ti, sino le ven al Cristo, eso hace que cambie la gente. Entonces Dios no te está diciendo cámbiale, no, te está diciendo deja eso que has estado cargando y ven a llenarte de mí. Eso te dice Dios, porque lleno de Él tú vas a poder reproducir al Dios vivo y real. Porque antes, cuando eras tú y reproducías tu corazón, tal vez reproducías palabras de odio, de rencor, de enojo. Pero cuando tú has muerto en la cruz del Calvario para que Cristo viva en ti, de ti salen otras palabras. Y ahí empieza tu abundancia, porque ya no eres tú, ahora es la abundancia de Dios en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, en tus hechos. El verdadero abundante, que es Cristo Jesús, empieza a darle vida a lo que antes estaba muerto. Cuando la gente empieza a ver al Cristo en tu vida, empieza a cambiar la circunstancia, porque dice, algo le pasa a mi esposa, algo le pasa a mi marido. Ya no son los de antes. Y el Espíritu Santo empieza a operar en tu alrededor. Tu entorno empieza a cambiar. Pero cuando sobreabundas, ¿de quién? Dile al de al lado, ¿de quién es Dios? Entonces, para sobreabundar de quién es Dios, debemos ser reconstruidos por Él. Debemos entrar al taller del Maestro y decirle, Señor, reconstrúyeme en el nombre de Cristo Jesús. Necesito otros recursos, necesito otros elementos, necesito otras palabras. ¿Cuántas palabras hemos usado y hemos asesinado a nuestra propia familia? Eres un vago, no sirves para nada. Aquí el que manda es tu marido, vos ni trabajas. ¿Cuántas veces esas palabras han destruido en un hogar? Tal vez no usamos armas, pero tenemos unas municiones de la boca bien cargadas para destruir a otras personas. Luego decimos, ¿por qué mi casa no cambia? ¿Por qué las cosas aquí no cambian? Y decimos, es que no tengo, me falta plata. No, la verdadera sobreabundancia es estar llenos de Él. Cuando usted está lleno de Él, le viene una valentía y un valor que le ayuda a ir para adelante cuando antes le daba miedo. La verdadera identidad de Cristo Jesús en su vida, de decir, yo valgo la pena. No importa que me hayan botado tantas veces del trabajo, lo voy a volver a intentar. Pero es cuando yo me lleno de el Hijo de Dios en mi vida. Ahí empieza la sobreabundancia, cuando sé quién soy y cuando empiezo a vivir en Él. ¿Cómo empieza a vivir en Él? Reprodúzcale.
vaya a la cruz y dígale: Señor, necesito un cassette nuevo. Este está viejo. Este está matando mi casa. Este me está matando a mí. Necesito reproducir otra cosa en mi vida. Porque hay veces que hablamos bonito, pero pensamos pura tontera. Pura tontera. Sí. De los papás, de los padres a los hijos, del pobre pastor. No, mentira nomás. Pura tontera. Sí. Y ¿sabe cómo se llama eso? Maldición. Eso no es sobreabundancia. Debemos cambiar el chip de seguir pensando que tener es la bendición. No es así, familia. El que aprende para reproducir al Hijo de Dios, el que aprende para sobreabundarse de Él, empieza la bendición. El resto, familia, solo son añadiduras. Buscando las añadiduras, hemos perdido el corazón, hemos perdido la paz en la familia, porque no viéndolas nos hemos desquitado los padres con los hijos y los hijos con los padres. Deje ese esquema de que soy bendito porque tengo. No, es bendito porque sabe vivir. Es bendito porque sabe quién es. Es bendito porque se sobreabundó del único que sabe amar. Démosle un fuerte aplauso. Amén. ¿Qué quiere Dios? Quiere construirle todos los días. Quiere construirle, quiere mejorarle para que se vuelva un hombre y una mujer de alta fidelidad a Dios. ¿Qué significa la alta fidelidad? Que cuando yo escucho algo aquí, es como si estuviera aquí el cantante al lado mío cantando. La alta fidelidad es que hago el plan de Dios a la manera que Él dice, ni le sumo ni le resto. Todos debemos volvernos cristianos de alta fidelidad. Sí. Que reproduzcamos el plan de Dios sin subirle, sin aumentarle en el tiempo que Él nos dice. Cuando nos aprendamos a volver cristianos, que reproduzcamos el plan de Dios con alta fidelidad, le doy mi firma y mi cabeza que va a haber otra bendición en su vida. Pero debemos volvernos de alta fidelidad, fieles al plan de Dios. Es que no, Señor, no ha de ser así. Vele a mi marido como es. Dígale al de al lado: deja de ser así, ve. Dígale y póngale esa frasecita bien quiteña: deja de ser así, ve. Necesitamos volvernos de alta fidelidad para reproducir el plan de Dios. Porque Dios dice: si escuchas lo que te digo y haces, me obedeces, y estas bendiciones te perseguirán. ¿Cuántos queremos que las bendiciones nos persigan? Amén. Todos queremos que nos persigan. Amén. Pero debemos volvernos reproductores de alta fidelidad del plan de Dios. Ya no es su plan, bote su plan. ¿Y sabe qué requiere eso? Y con esto terminamos, porque me entregaron casi media hora tarde. Dígale al de al lado: requieres confianza. Proverbios capítulo 3 versículo 5, rapidito. Amén. Proverbios capítulo 3 versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Nunca confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? ¿Qué requiere Dios de ti, varón? Siéntate como varón y escucha. Dios requiere confianza. Que confíes en Dios. Un día Dios le llamó a alguien que tenía mucho. ¿Sabe cómo se llamaba? Dios le llamó a alguien que tenía mucho. Se llamaba Abraham. ¿Sabe cuánto tenía Abraham? Tenía todo. Los padres eran adinerados. Él tenía empresas. Él tenía todo. Lo único que no podía tener y anhelaba era un hijo. Pero ¿sabe cuando Dios le llamó? Lo primero que le hizo a Abraham: le quitó todo. Le enseñó que la verdadera bendición no estaba en el tener. Amén. ¿Dónde estaba apoyado Abraham?
en los dioses que él tenía, en la victoria que le habían dado a través de la economía a sus papás. Y un día dice Dios: deja todo eso. Dios no le dijo eso porque sí, le estaba diciendo: para que me sigas, debes cambiar el chip. Tu bendición no es lo que tienes, es lo que yo te voy a enseñar a vivir. Y cuando Abraham se despojó renovó su pensamiento y le dijo: te voy a seguir, Señor. Porque para Abraham antes lo que tenía era su bendición. ¿Sabe qué fue? Fue construido. ¿Sabe para qué fue construido Abraham? Para ser sobreabundado. ¿De quién era Dios? ¿Sabe cómo termina la historia de Abraham? Él fue padre ¿de un hijo o de cuántos? ¿Multitudes es sobreabundancia o poco? La Biblia habla de que él terminó como sobreabundado, pero primero tuvo que ser construido. Dios no te da para que tengas, Dios te construye para que sobreabundes. Amén. Pero no le dio así la multitud enseguida y le dijo: vaya con su esposa, le voy a dar el libro. Ese libro que empieza con K y termina en Sutra. Y ahí va a hacerlo bien. No le dijo: tómate este vasito de borojó. ¿Qué le dijo el Señor? Le empezó a construir. Le empezó a decir: vas a aprender a confiar en mí. Vas a empezar a aprender quién soy yo. ¿Sabe a dónde le llevó Dios a Abraham? Al desierto. ¿Sabe para qué? Para volverle a construir. ¿Y cree que fue fácil para Abraham? No fue fácil para Abraham. Se quejaba, escuchaba voces que no debía oír, mentía, le iba mal. No es fácil, dile al de al lado: no es fácil, tranquilo. Sí, no es fácil. Sí, tranquilo, respira. No es fácil ser construido por Dios. Pero Dios le estaba construyendo a Abraham para sobreabundarle en todas las maneras posibles. Pero necesitaba primero sobreabundarle en quién era Dios. ¿Y qué le decía Dios a Abraham? Le decía: tranquilo, yo soy tu escudo, yo voy a estar contigo. Lo que te prometí voy a cumplir, no te preocupes. Primero le sobreabundó en el corazón de quién era Dios. Pero su vida terminó cumpliendo el propósito. Cuando hoy Dios me decía: te voy a construir para sobreabundarte. Amén. Te construye en el corazón. ¿De quién es Él? Amén. ¿Cómo terminó la vida de Abraham? ¿Sabe qué dice que fue padre de qué? El padre, ya dijimos eso, padre de la fe. Amén. ¿Y ese elemento de la fe es de Dios o del hombre? Hasta el final de sus días, él vivió con los elementos de Dios. Dios le dio plata, ¿no? Le dijo: deja eso, te voy a dar fe. Sí, pero es que, Señor, deja. Terminó sobreabundado y terminó construido con los elementos de Dios. La sobreabundancia no empieza en lo que tiene. La sobreabundancia empieza cuando Dios te construye a su manera y puedes ser sobreabundado de Él para un propósito. Amén. Entonces, familia, lo que trato de decirte en esta noche es que necesitamos volver a confiar en Dios, porque a lo que todos nos destruye es la falta de confianza, es la falta de fe, es la incredulidad. Y este hombre que no tenía nada y su mayor sueño era tener un hijo, Dios le fue construyendo para que confiara en Él. ¿Sabes para qué Dios también te está construyendo? No solo para la sobreabundancia, sino para que confíes en Él. Porque cuando tú confías en Él, Él se va a encargar de ti. ¿Por qué necesita Dios que confiemos en Él? Porque Él tiene un plan para tu vida. Como te decía, alíñate a su plan. Pero cuando te alineas a su plan, Él no te deja solo. Mira lo que dice aquí en Proverbios capítulo 3. Versículo 7: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal.
Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor, dice. Perdónenme, vamos más atrás, 7. No dejes de impresionar, ¿sí? Vámonos al 6. Tal vez Pablito puede darme lectura en su versión, por favor. ¿Hay alguien que tenga una versión en el versículo 6 que dice, y Él allanará tus caminos? No. Sí, en ese versículo dice, Él allanará, Él quitará los obstáculos de tu camino cuando tú te ciñes al plan de Dios. Conversaba con alguien y me decía, es que este año ha sido tan difícil, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Hay circunstancias que vienen sin que nosotros las busquemos. Pero ¿quién puede allanar el camino? Solo cuando usted se alinea al plan de Él. Porque a veces le decimos, Señor, quita estas cargas de mí, pero queremos seguir en nuestro plan. Y Dios dice, si te fías de Jehová de todo tu corazón, Él allanará tus veredas. Él allanará los problemas que se te presentan. Él cambiará. Hoy necesitamos volver a ser cargados por Dios. Había un pastor que era un evangelista y tenía una hija que no podía caminar, estaba en muletas. Y el papá siempre le llevaba a su esposa un ramo de flores. Y la hija en muletas, para verle a su mamá, se arrastraba por las gradas para no ir con las muletas. Y ella se quedó impresionada del regalo del papá a la mamá. Ella quiso tener un detalle con su mamá. Y cuando esperó que el papá llegara, ella ya tenía el detalle. Le dijo, papá, hoy es el día que yo le voy a llevar el regalo a mi mamá. ¿Sabe qué dijo el papá? Dijo, mijita, yo te amo, pero tienes muletas. Deja que yo cargue. Y subimos. Ella le dijo, yo voy a cargar el regalo. Solo pon el regalo en mis manos. Y el papá dijo, hijita, pero no puedes. Tienes que usar muletas. O sostienes las muletas o sostienes el regalo. Y le dijo, solo confía en mí. Después de negociar, el papá dijo, listo, toma el regalo. Y la hija le dijo, cárgame y llévame donde mi mamá. Ella decidió confiar en las fuerzas del papá. Es tiempo de que vuelvas a confiar en ese Dios que te quiere cargar. Ya no luches con tus fuerzas, suelta. Deja de confiar en ti mismo. Confía en el plan de Dios. Él te quiere sostener. Amén. Él te quiere llevar al final del propósito. Lo más inteligente que podemos hacer es dejarnos cargar por Él y llegar al final. Eso se llama gracia. Pero cuando Dios limpia el camino y nos lleva cargado el camino, eso se llama bendición. Amén. Yo creo, familia, que este año es tiempo de que volquemos todo el corazón a Dios. De que dejemos de ser, pues, esas personas que queremos seguir reproduciendo un cassette viejo y feo, con una música estridente que daña los oídos y el corazón de Dios. Hoy tu familia necesita que renueves tus pensamientos y pongas un nuevo acetato en tu corazón. Una palabra de fe que empiece a sobreabundar en tu corazón. ¿Sí? Las palabras de Dios. ¿Quién va a cambiar tu historia? Es Dios. Él te va a cargar, Él te va a llevar al final. No eres, dile al de al lado, no eres vos. Sí, no eres vos. Es el Señor. Sí. Si confías en mí, si pones toda tu confianza en mí, dice. Y finalmente, lo que Dios hizo en este hombre, familia, en Abraham, fue construirle y prepararle nunca para quedarse con nada, siempre para honrarle a Dios. En esa parte que estábamos leyendo en Proverbios,
capítulo 3, versículo 5, terminamos la parte en donde dice: versículo 7. Así que ahora, perdóneme, estoy leyendo otro, mil disculpas. Versículo 9. Honra al Señor con todas tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán. ¿De qué? Cuando le honras a Dios, cuando le das lo mejor. Amén. Porque Él te llenó y construyó tu corazón de otros elementos: gratitud, honra, fidelidad. Cuando le quieres adorar, cuando le quieres honrar a Dios. ¿Sí? ¿Sabe para qué le preparó Dios a Abraham? No solo para que terminara sus días como el padre de fe y el padre de multitudes. Su prueba más grande fue darle lo mejor y lo primero que él tenía, a su hijo, a Isaac. Y hoy estamos comenzando el 2026. Este debería ser el tiempo para que nosotros le demos lo primero y lo mejor. Amén. Este debería ser esta primera parte del año donde vengamos con gratitud y reconocerle con lo mejor de nuestras cosechas y decirle: Señor, yo quiero ser agradecido, quiero ser fiel contigo. ¿Sí? Quiero que de mi vida se reproduzca otra canción, que es la gratitud y la fidelidad. ¿Sí? Abraham terminó sus días dándole lo mejor y lo primero. ¿Y qué hizo Dios en Abraham? Terminó el propósito. Le construyó, terminó sobreabundado, padre de multitudes, y terminó reconstruido con nuevos elementos, padre de fe. Terminó su historia, terminó su carrera de pie. Que este año, este comienzo, nuestras primicias sean eso que le vamos a entregar: lo primero y lo mejor. Póngase sobre sus pies. Amén.